Queridos hermanos, muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, según corresponda. Este es su programa Charlas de Café con Biblia. Estamos en el episodio número 51 ya, acercándonos al año entero de producción y realización de este programa. Estamos agradecidos al Señor, tanto Pastor Jaime como mi persona, porque, bueno, no pensábamos tener el alcance que estamos teniendo y sobre todo el hecho de que podemos perseverar. Así que a tiempo de darles la bienvenida y darte a ti la bienvenida, Jaimito, quiero bendecir este tiempo y bueno, pues preguntarte de qué vamos a hablar hoy. Al tiempo de darnos tu saludo, da la introducción, hermano querido. Gracias, Luchito. Un saludo a toda nuestra audiencia, ese público que nos sigue. Les mando un saludo a todos desde la ciudad del Alto. Aquí en el Alto está haciendo un poco de frío. Estoy un poco en un clima lluvioso, se ha enfriado todo, pero a Mm, Dios gracias, estamos retomando nuestras grabaciones, Luchito, para poder seguir adelante con este emprendimiento, ¿no? Este emprendimiento que nos ha unido en una acción común de poder ministrar la palabra de Dios a nuestros hermanos y hermanas que nos siguen, ¿no? Porque aunque hablamos y charlamos de muchas cosas, yo me doy cuenta, Luchito, que todo lo hacemos en base a la Biblia. Y bueno, amén. si la Biblia está en nuestra conversación, seguramente las personas van a salir ministradas. Ahora, ¿de qué vamos a hablar, Luchito? Los últimos programas, el último programa y los últimos programas que hemos hecho, estábamos hablando sobre los dones espirituales, estamos hablando sobre el hablar en lenguas, ¿no? El Mm, bautismo en el Espíritu Santo, el ser llenos del Espíritu Santo. Y hemos tocado muchos temas, pero en la última charla que tuvimos estábamos hablando sobre, enfocados un poco más en el don de la profecía, en los dones sobrenaturales fluyendo en las personas, ¿no? Y claro, en algún momento de esa última charla, tú tuviste una intervención, porque estábamos tocando el tema en el cual nosotros veíamos que los dones, las personas que son usadas por Dios en las manifestaciones sobrenaturales, muchas veces fluyen y son usadas por Dios, pero muchas veces las personas piensan que son propietarias del don y aunque lo sobrenatural no está operando, piensan que ellas tienen que seguir fluyendo en ese don, en los dones sobrenaturales. Y lo único que terminan haciendo es moverse en la carne, ¿no? mm. Claro, en esa última charla, tú hablaste de un sándwich, Luchito. Y me gusta mucho, mucho esa ilustración que hiciste, porque decías, cuando estamos en Primera Corintios, entramos al capítulo 12 de Primera Corintios y Pablo empieza a hablar de los dones del Espíritu Santo, las manifestaciones sobrenaturales del Espíritu Santo. Capítulo 12 habla sobre esas cosas, pero después Pablo retoma el tema de los dones y principalmente de la profecía y las lenguas en el capítulo 14. Entonces tú decías, hay dos capítulos que hablan de lo sobrenatural. El capítulo 12 donde Pablo empieza a tocar sobre los dones sobrenaturales, y después retoma el tema en el capítulo 14. ¿Qué hay al medio? ¿No? ¿Qué hay al medio? Claro, había una revelación muy importante. Al medio hay el capítulo 13. Ujú. El capítulo 13. ¿No? Porque es interesante, es muy interesante. Y Luchito, yo te propongo que hablemos sobre eso. Porque es muy interesante que Pablo empieza a hablar de los dones en el capítulo 12, sigue hablando de los dones en el capítulo 14, pero hace como un paréntesis, el capítulo 13 de Primera Corintios. Los hermanos y hermanas que de alguna manera conozcan algo de la Biblia pueden identificar el capítulo 13 de Corintios como el gran capítulo del amor, el Ujú. amor. Interesante, Pablo hablando de lo sobrenatural, de los dones, y habla del amor. Claro, él dice, anhelen los dones, anhelen los mejores dones, ¿no? La versión en inglés dice, codicien ardientemente los mejores dones. Así termina el capítulo 12. En otras palabras, Pablo nos anima a anhelar los dones sobrenaturales. Pero Pablo dice, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Y ahí empieza a hablar en el capítulo 13 sobre el amor.
Luchito, te paso la palabra. ¿Qué podemos hablar sobre esto? Porque hablando sobre los dones, necesitamos también poner atención a lo que está al medio, el capítulo Amén. 13. Luchito, te paso la palabra. Bien, Jaimito, tuvimos una breve interrupción, pero espero que no se note mucho. Amén. Ah, Creo que es muy apropiado y correcto hablar sobre el ejercicio de dones y todo, y manifestaciones del espíritu y todo lo demás en el contexto de la motivación que debe movernos. Porque no es casual que Pablo haya escrito 1 Corintios 13 entre el 12 y el 14. Sabemos, tal vez la aclaración está un poco de más, pero en virtud de que puede que haya personas que no estén mucho tiempo en el Señor o no conozcan. Sabemos que la escritura no fue escrita en capítulos y versículos. Ya me veo yo Sí, escribiendo una carta. Yo no escribiría una carta si tuviera que organizarla en capítulos, en versículos y hasta en subtítulos, ¿no? O sea, pero esos son un aditivo de los publicadores de las versiones traducidas de la escritura, precisamente para que podamos ubicarnos y seguir la administración, la exacto, lectura, la enseñanza en nuestras iglesias, exacto. ¿no? Sin embargo, podemos tomar ventaja de esa situación cuando presentamos lo que te decía, ¿no? Entre el 12 y el 14 está el 13, y el 13 habla sobre la importancia y la preeminencia del amor. Y es algo que Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, porque sabemos que la escritura, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, instruir y redarguir, no es casual, es muy No es casual. intencional. Y Mm, Pablo, de hecho, en el inicio del capítulo 13 habla acerca de ciertas situaciones donde podría identificarse a gente que o opera en don de fe o tiene gran fe o ora en lenguas y todo lo demás tienen experiencias con el Espíritu Santo. Pero, ¿qué pasa si estas personas no caminan en amor? exacto. Entonces, creo que es muy pertinente hablar de eso ahora. Y tal vez no vamos a hablar grandes conceptos nuevos de gran revelación, tal vez sí, pero la idea es poner la atención nuestra y de las personas que nos siguen a entender que el ejercicio de dones debe darse en un contexto de una correcta motivación, que no solo tiene que ver con la manifestación sobrenatural de dones, sino también con el carácter, con replicar el carácter de Cristo, que es amor, que Aleluya. Dios es amor, ¿no? Dios es Entonces me amor. voy a permitir leer en Primera Corintios, o perdón, sí, 1 Corintios 13 desde Correcto. el verso 1 y vamos desarrollando, ¿ya? Voy a leer de la Reina Valera del 60. 1 Corintios 13 uno dice, si yo hablase en lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Interesante. Uno puede haber recibido el bautismo del Espíritu Santo, en otras palabras, uno puede haber experimentado el nuevo nacimiento, haber recibido la plenitud del bautismo del Espíritu Santo, poder hablar en lenguas humanas y angélicas y aún así no caminar en amor, no tener amor. Ahora, lo diremos para ser precisos en cuanto a en la manera en que hablamos. En realidad, el Espíritu Santo, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido Amén. dado, dice en Romanos 5:5. Sin embargo, el Amén. Espíritu Santo y el amor de Dios puede estar ahí bien adentro sin ser soltado, sin ser liberado, madurado, exteriorizado, ni crecer en la Exacto. persona. Entonces está ahí durmiendo, latente, pero sin bendecir a las personas. Por eso Pablo dice, si hablo en lenguas humanas angélicas y no tengo amor, vengo a ser como un metal que resuena o címbalo que retiñe, o sea, más nada. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios, está hablando sobre dones del Espíritu, ¿no? Palabra de ciencia, palabra de sabiduría, discernimiento y toda ciencia. Y si tuviese toda la fe, o sea, está hablando de fe sobrenatural, ¿no? Sí. Eh, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Ah, caramba, entonces uno puede operar en dones, pero no caminar en amor. Así de simple. Puede operar en dones del Espíritu Santo, tener grandes resultados, entre comillas,
pero aún así no andar correctamente motivado. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Y ese es un descubrimiento para muchos. Entendemos que repartir bienes para compartir con los que no tienen, dar a los pobres, es una obra, o sea, es una obra importante, es algo que beneficia a muchos, pero puede ser hecha aún por una motivación egoísta e incorrecta, no Exacto. viniendo del amor. ¿Y qué dice? De nada me sirve. Así que me llama mucho la atención eso, Jaimito, porque Ujú. no es tanto lo que hacemos, sino por qué lo hacemos también. Y eso es lo que define realmente el impacto que nuestras acciones tendrán en la eternidad delante del Señor y por las cuales serán juzgadas, creo yo. Contigo, hermano, ¿qué opinas? Gracias, Luchito. Es muy importante tomar atención a estos pasajes. El lenguaje que Pablo utiliza en estos primeros versos que has leído, Luchito, no da ninguna oportunidad a malinterpretar lo que él está diciendo, ¿no? Y es justamente lo que hablábamos en el anterior programa, muchas veces las personas están motivadas por el egoísmo. Y aquí a mí me interesa hacer una puntualización. Muchas veces Mm, cuando yo estoy hablando sobre el amor y sobre estos temas, y estoy enseñando o estoy predicando, yo hago una pregunta y les hago una pregunta a los que escuchan y les digo, ¿qué es lo contrario del amor? Bíblicamente hablando, porque podemos tener concepciones y definiciones seculares que ahorita no estamos interesados en ellas, bíblicamente hablando. El que conoce la revelación bíblica, el que está empapado de todo lo que es el mensaje de la redención y el evangelio, debería poder responder esta pregunta, pero muchas veces las personas lo que ensayan son respuestas que tal vez en el mundo se dan, ¿no? Y muchas ujú, veces cuando yo pregunto lo contrario, ¿cuál es lo contrario del amor? Muchas veces dicen el odio. Ahora, puedo entender que es lógico que las personas vean en el odio algo contrario al amor, ¿no? Y es lógico porque lo contrario de amar a alguien es despreciarlo, odiarlo y detestarlo, digamos, en términos de nuestro razonamiento. Pero para responder esta pregunta necesitamos primero entender o puntualizar de qué amor estamos hablando, ¿no? mm, Muchas mm, veces cuando se explica sobre el amor, creo que hay una cuarta palabra, alguna vez creo que te escuché a ti, pero normalmente yo veo tres palabras en el griego, ¿no? Que se traducen en nuestra Biblia como amor o lo traducen en cualquier literatura como el amor. Una de ellas es la palabra filio, de donde viene la palabra filial, el amor de hermanos, ¿no? Que mm, muchas veces está plasmado en el amor de hermanos, en el amor entrañable de amigos, ¿no? Es un amor filial. Después está la otra palabra eros, ¿no? De donde viene toda la palabra erotismo y demás, que tiene que ver con el amor físico, ¿no? El amor que tiene que ver con el aspecto físico y tiene que ver normalmente con el aspecto sexual, ¿no? Y es ahí donde está la segunda palabra eros. Pero hay una tercera palabra que es la que debería interesarnos, que es cuando la Biblia habla del amor de Dios, no utiliza ni filio ni utiliza eros, utiliza otra palabra, que es la palabra ágape. Ágape. Y la palabra ágape significa un amor que se preocupa más por los demás. Hay una muy buena definición, te escuché en el anterior programa. El amor ágape es el amor sacrificial. El mejor ejemplo del amor ágape es Cristo muriendo en la cruz. Nos amó de tal manera el Padre que mandó a su Hijo. Su Hijo aceptó ser el sacrificio, pero él no necesitaba lo que iba a conseguir en la cruz. Jesús no necesitaba redención, la ujú. necesitábamos nosotros. Jesús no Amén. necesitaba redención. Sin embargo, él aceptó el encargo o el mandamiento del Padre de ir a la cruz y entregarse por nosotros para redimirnos. Ese es el mayor ejemplo del amor, el amor ágape, el amor sacrificial. Mm, Y cuando nosotros queremos entender bíblicamente qué es lo contrario del amor,
tendríamos que hablar del amor ágape, del amor sacrificial. El amor en el que la otra persona es más importante que tú misma, ¿no? Muchas veces cuando me toca ministrar a matrimonios, les digo, lo que ustedes tienen que procurar es que reine en ustedes. Ustedes se aman como personas, pero ustedes tienen que procurar que el amor ágape reine entre ustedes. Es Amén. decir, que ustedes se preocupen más por el otro. Porque, ¿qué es lo contrario del amor? A la luz de esto, respondamos la pregunta. Para mí, Luchito, lo contrario del amor, bíblicamente hablando, es el egoísmo, es pensar en mí, ¿no? ¿Cuántos matrimonios, hablemos un poquito sobre el matrimonio, cuántos matrimonios se han deshecho, han sido lastimados porque cualquiera o a veces ambos en la pareja, están más interesados en lo que tú me das? ¿Qué es lo que tú me das para que yo sea feliz? ¿Qué es lo que tú me das? Tú no me das esto para ser feliz. Y la postura es egoísta, ¿no? ¿Qué es lo que tú me das? En cambio, el amor ágape es más bien ese amor en el que la persona se preocupa por la otra. Si hablamos de una relación conyugal, ¿qué es lo que yo puedo darle a mi esposa para que ella sea feliz? Entonces, Luchito, el tema, cuando nosotros estamos hablando del amor, y creo que eso está implicado en estos pasajes que estamos viendo, tiene que ver con cuál es la motivación con las cuales hacemos las cosas. Si el Mm. contexto de lo que estamos leyendo es los dones espirituales, ¿cuál es la motivación? Cuando leemos Exacto. 1 Corintios 12, dice, ¿no?, que los dones son para edificación de la iglesia, ¿no? Son para edificación. En Primera Corintios la palabra de Dios nos muestra que todo debe ser hecho teniendo en cuenta que las manifestaciones sobrenaturales deben edificar a la iglesia, ¿no? El asunto es que muchas veces no hay ese entendimiento. Muchas veces en los ministros no hay ese entendimiento. La visión muchas veces es figurar. La visión muchas veces es que te vean a ti. Muchas veces es el egoísmo, Luchito, el que Mm. prevalece en lo que viene a ser, digamos, nuestra participación en la iglesia en cuanto a los dones espirituales. Muchas veces queremos nosotros ser el centro, queremos llamar la atención sobre nosotros. ¿Cuántas veces hemos visto eso en la iglesia? Entonces, Luchito, el amor es la principal motivación. Pero yo quiero poner algo también sobre la mesa. Ahorita estamos hablando, enfocándonos principalmente en los dones sobrenaturales, y tal vez nuestro enfoque es en los ministros. Y es verdad que muchos ministros no han madurado espiritualmente. Es verdad que muchos ministros están liderando en la iglesia, muchas veces están en el púlpito, pero sin una verdadera madurez espiritual. Pero Luchito, el amor no tiene que ver solo con los ministros. El amor es algo esencial en el mensaje del Evangelio. De hecho, cuando nosotros vemos las enseñanzas de Jesús y nos vamos a Juan 13, en Juan 13 el Señor Jesús les dijo a sus discípulos, un nuevo mandamiento os doy. Y no solamente estaba hablando a ministros. Obviamente tal vez nuestro enfoque en estas charlas ha ido dirigido a los ministros, y está bien, queremos también nosotros hablar sobre esto. Pero Luchito, el amor no tiene que ver solamente con dones espirituales, tiene que ver con algo que es esencial en el nuevo nacimiento. Tú has citado un pasaje en Romanos 5:5, ¿no?, que dice, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Fíjense, esto es una tremenda expresión en la Biblia que revela una verdad muy importante. No, decíamos hace un rato, Dios es amor. Cuando nosotros queremos entender la revelación bíblica con respecto a Dios y el amor, Juan lo pone en su verdadera perspectiva. Dios es amor. Él es amor. Amén. Es su naturaleza. Él es amor. Y por si acaso estamos hablando del amor ágape, ¿no? Del amor que se entrega. Entonces, este verso, ¿qué es lo que está diciendo? Que cuando hemos nacido de nuevo, porque esta es una referencia, Luis, al nuevo nacimiento. ¿En qué Exacto. momento el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones? ¿No? Y obviamente es una nítida referencia al nuevo nacimiento. Cuando una persona nace de nuevo, el amor de Dios es derramado en su corazón, ¿no? Ahora tú Mm. decías algo, es posible que esté en el corazón. Yo les voy a decir algo a nuestros hermanos que nos escuchan.
Hermano, hermana, si tú has nacido de nuevo, tú tienes el amor de Dios derramado en tu corazón. En el momento que has nacido de nuevo, Dios ha derramado su amor, lo tienes. Pero Luis, tú decías algo, no sale hacia afuera, no se exterioriza, muchas veces no sale, está ahí adentro, está opacado y está tal vez estorbado por lo que yo voy a llamar en este momento nuestra carne. Los creyentes tienen que bregar todavía con su carne. Y muchas veces la carne del creyente hace que ese amor que ya está, porque si has nacido de nuevo, hermano, hermana, ya tienes el amor de Dios en tu corazón. Quiero citar otro pasaje que es lo que yo estaba leyendo esta mañana, porque me tocaba leer esto en mi estudio diario de la Biblia. Yo estaba leyendo el capítulo 3 de Primera de Juan. Y yo leía todo el capítulo 3 he leído, pero leí una parte en que en el verso 14 que me recordó una enseñanza del hermano Kenneth Hagin, ¿no? Cuando hablaba sobre la evidencia del nuevo nacimiento. Eh, Tal vez esa pregunta es importante primero responderla. Cuando uno nace de nuevo, ¿cuál es la evidencia de que alguien ha nacido de nuevo? Y Mm, en una de las enseñanzas que más me tocó del hermano Hagin, bueno, el hermano Hagin es un referente personal muy importante, pero una de sus enseñanzas que más recuerdo de él es que él hablaba sobre este verso, ¿no? Decía, hay una evidencia cuando uno nace de nuevo, y este verso dice, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. Fíjense, está hablando del nuevo nacimiento. Y dice, sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Luchito, mm. está bien que nosotros estemos tocando este tema sobre la base de lo que estábamos hablando en otros programas de los dones espirituales. Pero si nosotros vemos el amor, ¿qué lugar ocupa el tema del amor en la revelación bíblica? Tal vez es una pregunta importante que nos va a ayudar a entender tal vez los signos no solamente del nuevo nacimiento, no solamente las evidencias del nuevo nacimiento, sino también nos va a ayudar a entender las evidencias de la madurez espiritual. Luchito, te paso la palabra. ¿Qué opinas tú sobre esto que Bien, estoy sobre? hablando de las palabras traducidas de amor, la otra palabra era Exacto, aquí storge. te escuché esa palabra. Exacto, Y esa palabra más da a entender una especie de aprecio, como un cariño, es lo que se tiene por una mascota, ¿no? Uno no exacto, puede demostrar fileo a una mascota, ni en los héroes, por favor. Entonces tiene que ser storge, ¿no? Aunque claro. vivimos en tiempos raros, ¿no? Porque hay gente que ama a las mascotas más que a los seres humanos y los trata de humanizar y todo, y eso para mí es sí, una situación un poquito rara. Mascota será mascota, no la podemos evangelizar, se muere y acabó ahí, no va a ir al Exacto. cielo, hermanos. Lo siento, quejas en gerencia, pero a veces queremos concebir cosas demasiado raras y creo que eso es también una señal de los tiempos, honestamente, en cuanto a los afectos y desafectos que el ser humano se permite tener y expresar. Pero bueno, volviendo al asunto que nos ocupa, la Biblia habla acerca de manifestaciones y dones del Espíritu Santo, operaciones del Espíritu Santo, pero también habla del fruto del Espíritu. Y a veces se los estudia, entiendo yo que a veces se estudia de manera separada, porque los fines son más didácticos, ¿no? Pero en realidad creo que es el fruto del Espíritu, que viene a ser la equivalencia del carácter de Cristo desarrollado en nosotros, Exacto. carácter de Dios, lo que debería ser aquello que conduzca a al correcto ejercicio de dones. Y ahí está el punto de por qué personas quieren operar o personas que ya operan en dones, porque este es un asunto de fe, ¿no? Y es un asunto de gracia. Primera Corintios, cuando habla acerca de los dones del Espíritu, está hablando de carismatas, que básicamente se traduciría como efectos de la gracia. Caris es gracia. Entonces, estos dones en operación no son otra cosa que efectos de la gracia.
O sea, no son consecuencias del mérito, gran mega santidad, proximidad de una persona respecto de Dios. No, es un efecto de la gracia. Entonces, toda la gloria sea al Señor. Ahora, ¿qué le llamamos? Dones, manifestaciones, operaciones del Espíritu Santo. Eso significa que el que opera en nosotros esas manifestaciones de manera genuina es el Espíritu Santo. Y Amén. la base Ujú. de esa operación no es otra que la gracia de Dios, el favor inmerecido, no es fruto de un mérito. De ahí que si uno opera en dones, pero no camina correctamente motivado por la misma y propia naturaleza de Dios, que es amor, en este caso entendiendo ágape como el amor sacrificial, va a dar cuentas y no sirve de nada, dice Pablo, no sirve de nada, no vale. No vale. Y creo que este es un mensaje y es una palabra bastante dura, pero también pertinente porque la iglesia está plagada de gente que busca y anhela, como dice la palabra, operar en dones y hasta lo hacen en cierta medida, pero si la motivación no es edificar a la iglesia, no es edificar a los hermanos, no es dar gloria al Señor, no es demostrar de manera efectiva la operación de la sobrenaturalidad del reino de Dios con el fin de edificar a las personas, nosotros podemos llegar a ser un gran tropiezo a los demás. Ujú. Porque Ujú. la gente puede recibir cierto beneficio por un don en manifestación, no digo que no, pero nosotros venimos a ser confiables en el ejercicio de dones en la medida en que nosotros como personas, como ministros y como hermanos en la fe, demostramos el carácter de Dios. Dios quiere bendecir a las personas no solo a través de operación de dones, sino a través de nuestras propias vidas, demostrando un carácter tratado que refleja el carácter de Cristo. Ser semejante a Cristo no significa solamente operar en dones, significa ser Amén. igual a Él. Ahora la gente se emociona, el que cree en el Señor debe andar como Él anduvo o andamos así como Él es, así yo soy en esta tierra. Confesamos todo eso, lindo, bonito, pero estudiaremos entonces Cristo, estudiaremos a Jesús caminando aquí en la tierra. O sea, ¿cuál era la motivación? Jesús era una persona totalmente compasiva hacia los demás. Él tenía un corazón de amor. Él expresaba amor todo el tiempo, aun en su trato Aleluya. severo y duro con los fariseos. Era duro con los religiosos porque los religiosos de su tiempo privaban a las personas de tener un verdadero acceso y una verdadera revelación del amor de Dios. Y Ujú. Jesús vez tras vez fue movido por compasión, no lástima, porque lástima es esa actitud de, ay, pobrecito, ¿no? Que Dios te ayude y me voy. Compasión es compartir la pasión, es compadecerse, es compartir el sufrimiento de alguien que a uno mismo lo motiva a hacer algo en beneficio de esa persona que está sufriendo. Él un día estaba caminando y pasa un cortejo fúnebre, la viuda de Naín, y él averigua, él investiga, y era una viuda, su único hijo había muerto, entonces, en otras palabras, de acuerdo al uso y costumbre de su tiempo, esta viuda estaba desamparada, iba a sufrir necesidad, amaba mucho a ese muchacho. Y había un cortejo fúnebre ahí, y nadie le mandó nada a Jesús, pero él, despertada la compasión en él, fue y lo resucitó al muchacho. Listo. Compasión, gran despliegue de dones y maravillas del Espíritu, ¿no? Don de fe, don de sanidad, don de milagros, como quieras llamarlo. O sea, el muchacho fue resucitado, fue traído a la vida, pero ¿qué fue lo que generó eso? Compasión. Y me gusta lo que dices también, Jaimito, en el sentido de que el egoísmo, inclusive podríamos llamar lascivia, es opuesta al amor. O sea, en esencia. ¿Por qué? Porque hablando del amor de Dios, la esencia del amor de Dios es dar. Ágape es un amor sacrificial basado en una decisión, en una convicción de aquel que otorga ese amor. No está basado en mérito, en merecimiento de la persona que recibirá ese amor. Entonces, ágape siempre busca dar a expensas de uno mismo. Es sacrificial, es lo que sostuvo a Jesús clavado en la cruz en realidad. Lo que propició que él puesto delante de él el gozo, ¿no? De la salvación que vendría a través de su obra perfecta en la redención, soportó la cruz, dice la Escritura, aleluya.
Tú y yo estábamos Aleluya. y toda la humanidad estaba delante de los ojos de Jesús. Y Jesús por amor soportó la cruz, porque Él era la plena manifestación de ágape. Es ágape hecho carne aquí en la tierra. Aleluya. Ahora, Aleluya. ahí tenemos en el otro lado el egoísmo, la lascivia que busca gratificarse a expensas de los demás, ahí es donde venimos en el contraste preciso que tú has hablado. ¿Por qué? Porque la gente que anda en lascivia, la gente que anda en egoísmo, busca su propio bienestar sin importarle lo que los demás piensen, sin importarle lo que los demás hagan o cómo se sientan o inclusive si dañan a otros. Y mucho de eso, lamentablemente, creo que se ha filtrado en la iglesia en nuestro tiempo. Y eso tiene que ver, y no lo digo ahí como sentándome en un sillón de juez, porque esa no es mi intención, lo digo más como una autocrítica y da pena hablar de estas cosas, pero pasa eso. Muchas personas hacen tanto énfasis en dones, en manifestaciones, y la iglesia misma en general, las personas, los miembros de iglesias, llevan por alto, sobrellevan, ignoran las faltas de carácter de cierto tipo de liderazgo y simplemente disculpan N cosas porque se supone que la persona que está ahí tiene dones, opera en dones, en lo sobrenatural, y muchas veces estas operaciones se han vuelto como herramientas para manipular a otros. Es Mm, más, yo creo que si uno no persevera, o mejor, persevera en las motivaciones correctas para ejercer dones, se abre a operación de espíritus equivocados, espíritus de error ex- y manifestaciones demoníacas. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, hermanos, que nosotros vamos a ser conocidos por nuestro fruto. No por cuánto Dios nos use, no por cuántos dones, no por Aleluya. cuánta miembro venga a la iglesia, ni a cuántas Aleluya. personas lleguemos en las redes. No, nosotros vamos a ser conocidos por el fruto. Un árbol es conocido por el fruto y ahí entra el hecho de que la Biblia nos habla en Gálatas 5 del fruto del Espíritu, que no es el fruto Aleluya. del Espíritu Santo en nosotros, por si acaso, aclaremos esto, lo aprendimos contigo, Jaimito. Bueno, Sí, tú y yo lo aprendimos en diferentes circunstancias bajo el mismo tipo de enseñanza, lo diremos así. exacto, Coincidimos. exacto. En realidad, en griego originalmente no hay ni puntos ni signos de puntuación, ni mayúsculas ni minúsculas. Entonces, las E mayúsculas o minúsculas, dependiendo si se quiere referir de parte de los editores al Espíritu Santo, E mayúscula, o al Espíritu humano recreado con E minúscula, están ahí. Pero en realidad lo que nos da verdadera luz acerca de esto es el contexto. Y el fruto del Espíritu Santo en realidad es salvación en la tierra, es nuevo nacimiento. Esa es la obra del Espíritu. Aleluya. Convencerá, cuando venga el Espíritu Santo, convencerá al mundo, dice, de pecado, justicia y juicio, dice Jesús. Esa es la Amén. obra del Espíritu Santo. Entonces, el fruto del Espíritu en Gálatas 5 debería ser colocado con E minúscula. Y no estoy hablando de herejía, hermanos, sino veamos el Sí, sí, contexto y sí, veamos esto. sí. ¿Qué es? Es, es la consecuencia, el fruto, sabemos que el fruto se halla en las hojas, en las ramas, quiero decir, perdón. El fruto del Espíritu es la consecuencia del desarrollo interno del Gloria. espíritu humano recreado en Cristo por obra directa del Espíritu Santo que genera en nosotros un carácter semejante a Cristo. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, bondad, mansedumbre, qué sé yo, dominio propio. Son 9. ¿Ok? Entonces, claro, yo bendigo a la gente operando en dones del Espíritu, pero la destruyo con mi falta de carácter, volviéndome legalista o exaltándome o tratando mal a la gente. No puede ser. Tenemos que volver a la escritura. De nada sirve la operación de dones o grandes milagros si no estamos reflejando el amor de Dios. Y saben, esta es una Gloria a palabra Dios. de alarma, de alerta a la iglesia, porque nuestras obras un día pasarán y serán probadas por fuego. Y solo aquello que ha sido hecho en la perfecta voluntad de Dios va a permanecer. Mi estudio bíblico, mi sesgo doctrinal me lleva a creer y a anhelar fervientemente los dones del Espíritu. Creemos que son herramientas y son cosas gloriosas, pero deben ir movidas, dirigidas
por el fruto, el carácter de Dios en nosotros, no la búsqueda de autoexaltación, porque la gloria es para el Señor. Contigo, Jaimito. Gracias, Luchito. Es importante lo que estamos hablando, Luchito. Yo, mientras te escucho hablar, yo digo, realmente estos son los temas que hoy por hoy se necesitan posicionar en los púlpitos, ¿no? Tenemos una ausencia de espiritualidad en la iglesia terrible, Luchito, ¿no? Cuando hablo de espiritualidad, hablo de madurez. Hay una Mm, ausencia de madurez en la iglesia, ¿no? Yo no tengo problemas con que los cristianos que van a congregarse a la iglesia tengan que crecer y no hayan crecido. Ojalá todos tengamos ese desafío. Pero donde realmente yo veo y entro en conflicto dentro de mí es cuando esa ausencia de madurez está evidenciada en los ministros, en los líderes, en los que están predicando. Por eso el énfasis que estamos poniendo, el énfasis que tú estás haciendo en los dones ahorita, lo que estamos hablando en estos últimos programas, ¿cuál es la motivación que nos lleva a ello? mm. Y esa ausencia de madurez transmite muchas cosas. Yo te voy a decir algo, hermano, hermana. La ausencia de madurez, que en realidad cuando yo hablo de ausencia de madurez, estoy hablando de carnalidad, o sea, personas que se mueven en la carne, ¿no? Es importante aclarar este término. Cuando Pablo les escribe a los Corintios en el capítulo 3 de Primera Corintios, les dice, así que hermanos, yo no pude hablaros como a espirituales, les dice, sino como a carnales, como En a Cristo. niños en Cristo, ¿no? Y una persona que no ha madurado, ¿qué va a evidenciar? Que nadie se enoje con nosotros, que nadie se enoje conmigo. Va a evidenciar su carne, su carne. Es que, Luchito, cuando hablamos de esto, La gente la se gente se ofende enoja. en la Sí, carne. se ofende en la carne, responde en la carne. Se ofenden, ¿no? Hermano, si no has madurado espiritualmente, si, la ausencia de madurez no es otra cosa que la carne siendo manifestada, ¿no? Carnalidad, una palabra que puede lastimar a muchos y ofender a muchos, ¿no? Pero Luchito, vemos eso, lo vemos eso. Ahora, yo digo, los creyentes que van a la iglesia y se congregan no están ocupando posiciones de liderazgo, tal vez de alguna manera pueden disimular esto. Creo que el desafío para que el crecimiento espiritual es para todos, no solo para los ministros, es para Mm. todos. Pero donde Amén. más yo entro en conflicto es cuando veo esa ausencia de madurez, cuando veo esa carnalidad en los líderes, ¿no? En los ministros, ¿no? Ahora, Luchito, nos topamos a cada paso con estas cosas. Yo no soy un comisario de la Biblia, ni soy un comisario de la espiritualidad, que yo estoy juzgando a uno, a otro, no me interesa. Y tampoco tengo en mi mente ahorita a nadie para hablar estas cosas. No, no me Mm. interesa aludir a nadie. Me interesa que mientras charlamos podamos ministrar estas verdades. Hay algo Amén. muy importante que yo quiero puntualizar. Eh, una persona madura es el que ha desarrollado el carácter de Cristo en su vida. Tú lo has dicho, ¿no? Es el carácter de Cristo. Bíblicamente, ¿cuál es el carácter de Cristo desarrollado en el creyente? Es el fruto del Espíritu, ¿no? Y eso lo tenemos en Gálatas 5:22. Ahora, ahí yo voy a enfatizar lo que tú has mencionado, Luchito. Y lo voy a enfatizar porque es importante entender esto. En nuestras Biblias, en nuestra traducción y en muchas traducciones, en Gálatas 5:22, la palabra espíritu ha sido traducida con mayúscula, ¿no? Mm, Y muchas veces cuando nosotros queremos entender al leer nuestras Biblias, de hecho muchas veces yo he dado esta pauta para entender la Biblia, que en la Biblia normalmente cuando se habla del Espíritu Santo se habla con la palabra espíritu con mayúscula, ¿no? ujú, Y cuando se habla del espíritu humano se escribe la palabra espíritu con minúscula, ¿no? ujú, Pero eso es una decisión que han tomado los traductores y ahí estoy completamente de acuerdo contigo, ¿no? Los mm, editores y los traductores de la Biblia. Yo quiero explicarle a nuestro público que en el griego original del Nuevo Testamento hay una sola palabra para describir el espíritu y es la palabra neuma, mm, ¿no? Una sola palabra. Y cuando en la Biblia se está hablando del Espíritu de Dios, se utiliza neuma, pero también cuando se habla del Espíritu humano se utiliza la misma palabra. Entonces,
lo que tenemos que entender es a qué se está refiriendo en cierto pasaje de la Escritura esta palabra. Y de es ahí acuerdo. donde yo estoy de acuerdo contigo que en Gálatas 5:22 son los traductores los que han decidido poner con mayúscula la palabra espíritu. Y estoy plenamente de acuerdo contigo en que debería haber sido puesta con minúscula. Porque no es el Espíritu Santo el que tiene que dar fruto, somos nosotros, ¿no? Ahí está, por ejemplo, Juan 15, que la Biblia ayudándonos a interpretar la Biblia, ¿no? Amén. Yo soy la vid, vosotros sois los pámpanos, ¿no? Lo leeremos porque a veces la memoria me traiciona y lo leeremos. En Juan 15:1 dice, yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, el énfasis es el fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más frutos, ¿no? Más fruto. Mm, Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado, ¿no? Y fíjense, Dios, el Señor Jesús mm, está explicando más adelante, dice, permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en la vid. Y aquí el Señor Jesús es más directo y es más tácito en expresar lo que Él quiere decir, ¿eh? Yo soy la vid, vosotros sois los pámpanos. El que ujú. permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podemos hacer. Esto un poquito ayudándonos a interpretar este pasaje de Gálatas. Y, Luchito, de repente muchos se enojen con nosotros. De que Ámennos, nosotros... hermanos. Si tienen que amar a los enemigos, tienen que amar a los hermanos. Claro, porque esto de repente para muchos es algo que nosotros no deberíamos decir. ¿Por qué? Porque muchos piensan, Luchito, en el estándar de la vida de la iglesia, cuando estamos hablando del fruto del Espíritu, muchas veces los creyentes dicen, es el fruto del Espíritu Santo. Mm, No, el Espíritu Santo no está llamado a dar ningún fruto. Este pasaje de Juan 15, de la vid y los pámpanos, nos lo aclara. Somos nosotros los que tenemos que dar fruto. exacto. Ahora, por si acaso, tú lo has dicho muy bien, si hay una sola palabra para describir el Espíritu en la Biblia, ¿qué es lo que tenemos que tomar en cuenta para ver de qué está hablando? ¿Está hablando del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo, o está hablando del Espíritu humano? Y obviamente, como hay una sola palabra para ambas cosas, lo único que debería para nosotros, digamos, darnos el significado es el contexto, ¿no? ¿De qué está hablando? Y ahora, en el Ujú, contexto es, el creyente es el que tiene que dar fruto, ¿no? Nosotros somos que tenemos. Entonces, es el fruto del espíritu humano. El que es el carácter de Cristo desarrollado en nosotros. Hermano, una persona madura es una persona que ha desarrollado el carácter de Cristo. Y el carácter de Cristo es el fruto del espíritu humano, ¿no? Hay 9 características. Y aquí voy a puntualizar. ¿Cuál es la primera característica del fruto del espíritu? ¿No? Simplemente hacer un comentario entre paréntesis. Muchas veces los creyentes hablan en plural, ¿no? Leen su Biblia en singular, pero entienden en plural y repiten en plural, ¿no? A veces pasa con muchas cosas en la Biblia eso, ¿no? Y muchas veces cuando yo estoy hablando de estos, dicen los frutos del Espíritu. No, es un solo fruto, mm, porque es el mm. carácter, pero tiene 9 características, ¿no? Características. ¿Cuál es la primera? Si leemos Gálatas 5:22, la primera característica de ese fruto es el amor. ¿Por qué será? ¿No? Es algo que el creyente desarrolla como el resultado de su madurez, el carácter del creyente. Más el fruto del Espíritu. Hay 8 características más, las citaremos. Más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, Sí, fe, sí. mansedumbre, templanza, ¿no? Cuando hablamos de fe, no estamos hablando de la fe general, sino estamos hablando de la fe sobrenatural, un don, ¿no? Perdón, aquí estamos hablando de la fe del creyente, ¿no? Tal Que vez no algunos estoy traducen todavía. como fidelidad también. Algunos traducen como fidelidad, exacto, ¿no? Pero el punto importante es que ese es el fruto. Pero ¿cuál es la primera característica? Amor, ¿no?
Y a la luz de lo que estamos hablando, eso deberíamos ver en los líderes, ¿no? Eso deberíamos ver en los hermanos, en los creyentes, en el creyente que va a la iglesia. No quiero decir el creyente común, pues no me suena muy bien, sino el creyente promedio que va a la iglesia, ¿no? Para todos es esto, ¿no? La madurez espiritual no solamente te va a ayudar para tus relaciones en la iglesia, la madurez espiritual te va a ayudar en tu matrimonio, hermano. Te va a ayudar en tu trabajo, hermano. Te va a ayudar en tus relaciones con tu familia, hermano, hermana. Te va a ayudar en tus relaciones de amistad con otras personas. O sea, la madurez, el carácter que tú desarrolles, no solamente es algo de lo que tú tienes que presumir en la iglesia, es Mm. del día a día, ¿no? El día a día. ¿Cuál es el carácter, no? ¿Cuál es el carácter que nosotros tenemos? Luchito, te paso la palabra. Excelente. Estoy viendo la hora, ha habido cierta interrupción, ya estamos llegando, creo, 50 minutos. Y bueno, ¿Ya? hermanos, nuestra meta es comenzar desde ahora a no sobrepasar la hora. Oren por Exacto, exacto. nosotros. Oren por Es algo nosotros. duro para nosotros, Sí, sí, dice. la pasamos tan bien charlando que... Sí. No, pero además de eso estamos ministrando la palabra, ¿no? Y es por eso. Pero bueno, esa es nuestra intención y nuestro casi compromiso. Pero ya para ir redondeando las ideas, ¿no? Mm, Definitivamente vamos a seguir hablando de esto. sí. Te sugiero, Jaimito, mociono elevo la moción, ¿no? Que podamos Amén, seguir amén. hablando de Tenemos que esto. seguir hablando. Amén. Ahora, me gusta como tú lo has dicho, ¿no? Que la Biblia nos ayuda, que sea la Biblia la que nos ayuda a interpretar la Biblia misma. Claro. Mira, Juan 15 dice, yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Cuando habla de la vid está hablando del árbol que trae uva, ¿no? Y cuando habla de Ex- pámpanos es ramas, no es otra cosa Son que las eso, ramas de la vida. ramas, ¿no? La gran pregunta es dónde en un árbol que se respete, por así decirlo, es que encontramos el fruto. El fruto no se encuentra sino en las ramas. Exacto. Ahora, dice, el fruto que el labrador celestial desea para su pueblo es la semejanza con Cristo. Gloria a Ese es mi Dios. comentario Gloria que a está aquí Dios. de una Biblia. Gálatas Gloria a 5 Dios. 22 23. Semejanza con Dime, Cristo es fruto del Espíritu. Listo, ahí estamos. Dice, para que una rama sea productiva tiene que ser podada, es decir, sometida a la beneficiosa disciplina del Señor. Hebreos 12:10. No está hablando de castigo, está hablando sí. de corrección, de dirección, de Exacto. redirección si es que uno se desvía. ¿Sí? Y debe mantenerse estrechamente unida a la vid, porque dice, todo pámpano que a mí no lleva fruto lo quitará y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. ¿Qué es lo que nos limpia como pámpanos para dar fruto? Es la palabra de Dios. Eso es lo que hacemos, es permanecer en la Gloria a palabra, Dios. hermanos. Gloria a Es Dios. tan claro lo que está diciendo Jesús. Y luego Jesús dice, permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. ¿Y qué es lo que en los árboles nutre las ramas y todo el tronco desde la raíz y todo es lo que se le llama la savia? La sabia. La savia, esa sustancia que está interna en el árbol y que genera vida y mantiene vida y Gloria. fructificación en el propio árbol. Y la savia desde las raíces, pasando por el tronco, tiene que llegar a las ramas para que las ramas den fruto. Y esta savia, que es algo ilustrativo que Jesús está utilizando, no es otra cosa que la propia vida y naturaleza de Dios en nosotros, que es Zoe, que es la vida de Dios, la vida espiritual, no biológica, es la vida espiritual impartida por el Espíritu de Dios en el nuevo nacimiento. Por eso es que si nosotros no traemos fruto del Espíritu, estamos siendo árboles disfuncionales, lo diremos así, porque en la medida en que estamos unidos a Cristo, el mismo carácter de Cristo, la misma vida sobrenatural de Dios va a llegar a nuestra vida y se va a expresar a través de nosotros a otras personas.
Yo estoy cansado de escuchar gente que dice, recibe a Cristo y serás como yo. Y hay gente que le responde, ¿por qué tengo que yo querer ser como tú? Si no me caes, si eres arrogante, si eres altanero, si bajoneas, si criticas. O sea, ¿qué te hace pensar que yo quiero ser como tú? ¿No? Entonces tenemos que ir a Cristo, a la fuente. Y ese es un acto de humildad. Pablo dice, no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Lo que vivo ahora en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, para cerrar el concepto y mi participación, Jaimito, cediéndote a ti para que des tus últimas palabras y te invito a que nos guíes en una oración, definitivamente vamos a continuar con esto, pero hagamos ese test, hagamos esa prueba, ese trabajo de introspección, amados. ¿Realmente estamos llevando fruto? ¿Realmente nuestras vidas están siendo motivadas por la naturaleza de Dios, por el deseo de glorificar a Dios y de beneficiar a las personas? O estamos viendo en la operación de dones una ocasión, una situación en la cual podemos obtener cierto crédito, cierto reconocimiento? ¿Cuál es la motivación? ¿Por qué buscamos y anhelamos servir a Dios, los que estamos sirviendo a Dios en el ministerio? ¿Por qué cristianos hablando de los hermanos que no son líderes, digamos así, en las iglesias, pero de gente, del pueblo de Dios, de gente nacida de nuevo, ¿por qué? Porque hay tanta crítica y tanto juicio de la gente que no conoce a Dios sobre el cristianismo, sobre las iglesias en especial. ¿Será que nos hemos olvidado de dónde vinimos, de dónde fuimos rescatados y en vez de extender un mensaje de salvación, de cambio a las personas, estamos simplemente permitiéndonos juzgar a todo el mundo, menospreciándolo? Cuando la gente nos mira caminar y vivir como vivimos, quieren parecerse a nosotros entendiendo que queremos y nos esforzamos por ser cristianos, por ser buenas personas, correctas. Ese es el punto. Contigo, Jaimito. Gracias, Luchito. Me alegra que hayamos empezado a tocar este tema. Seguramente vamos a seguir hablando sobre esto, Luchito. Yo te tomo la Amén, amén. palabra. Yo creo que es una necesidad muy apremiante en la Iglesia de Jesucristo, la madurez espiritual. Muy apremiante. Mm, Cuál es el concepto que tienen afuera? El incrédulo afuera, el que nunca ha recibido salvación, el que no ha nacido de nuevo. ¿Cuál es el concepto que tienen de los cristianos? Y si vamos a hacer una encuesta, Luchito, vamos a encontrar que el concepto que tienen de los cristianos no es nada bueno, ¿no? Porque normalmente dice, la gente de afuera dice, se llama cristiano, dice que es cristiano, pero hace esto y esto y esto. Yo escuchaba la otra vez algún comentario, alguna ilustración sobre esto, de alguien que decía, si ser cristiano fuera un delito en un país, fuera un crimen el ser cristiano, muchos de los cristianos que van a la iglesia, si fueran a juicio, decía esta idea, si fueran a juicio, serían absueltos de ese crimen por falta de falta de evidencia. pruebas. Por falta de evidencia. Vas a la iglesia, soy cristiano, te vamos a juzgar, pero no Oiga, hay me han evidencia. invitado. No hay evidencia. Y es interesante esta ilustración. Si ser cristiano fuera un delito y fuéramos a juicios para ser condenados por eso, muchos cristianos serían absueltos porque no hay evidencia en la vida de los creyentes, ¿no? Y claro, hay muchas cosas que hablar, Luchito. Yo que queremos hemos tomado una decisión de acortar un poquito nuestras intervenciones porque nos explayamos tanto, pero todas las cosas que se están agolpando ahorita sobre nuestras mentes para hablar sobre esto, las vamos a distribuir en otras entregas, ¿no? Amén. Las vamos a distribuir en otras entregas. El amor es la principal característica que debe exhibir alguien. Y es alguien que ha madurado, es alguien que está preocupándose por los demás más que por sí mismo, más bien por sí Mm, mismo, ¿no? Entonces, cerraremos esto con una oración, Luchito. Le pediremos a Dios gracia, le pediremos esa unción fresca para nuestros próximos programas, para poder ministrar este tema, pero le pediremos también que nuestros hermanos puedan recibir esta enseñanza en sus corazones y puedan llevar algún fruto. Le diremos, Padre Celestial, estamos agradecidos en este momento.
Sabemos que nuestras publicaciones las hacemos cada semana, pero también sabemos que hacemos programas pregrabados. En primer lugar, yo te doy gracias, Padre, porque después de mucho tiempo estamos volviendo a retomar nuestras grabaciones. Y eso Mm, para mí, para mi hermano Luis, es algo muy importante en este sí, emprendimiento que ya va a cumplir un año en que estamos nosotros haciendo las charlas de café con Biblia. Padre, mm, nuestra intención acá es ministrar tu palabra hacia nuestro público, hablar las verdades, Padre, de tu palabra, la palabra de Dios. Creo que hoy estamos tocando un tema muy importante, que tiene que ver con el gran desafío de la Iglesia de Jesucristo, que tiene que ver no con los líderes, tiene que ver con todos los creyentes. amén. Y es, Padre, hablar sobre la madurez, sobre el crecimiento espiritual, sobre la base del evidenciar el fruto del Espíritu en nuestras vidas. Estamos hablando sobre el amor. Padre, yo te pido en el nombre de Jesús que lo que hemos expresado ahora pueda tocar a nuestros hermanos, que nuestros hermanos puedan entender que hay algo que es una tarea pendiente en la vida de cada creyente. Yo te pido, Padre, porque cada creyente sea desafiado. Muchas veces nosotros utilizamos estos temas para mirar a otros, para juzgar a Mm, otros, mm, para decir, mm, ves, estoy entendiendo esto y esta persona es así. Dios, yo te pido, en el nombre de Jesús, Padre Celestial, que esto sea puesto, sea posicionado en cada creyente, en la vida de cada creyente. Cada creyente tiene que medirse consigo mismo, no con los demás. Y el medirse consigo mismo es poder tener evidencias de un crecimiento, Dios Todopoderoso. Hoy estamos hablando del amor y eso debería ser uno de los indicadores de nuestra espiritualidad. mm, ¿Cuánto yo me preocupo por los demás? ¿Cuál es mi preocupación por el otro antes que por mí? Dios amado, te pido que estos temas sean ministrados directamente al corazón de nuestros hermanos y te pido esa gracia especial para Luis y para mí, para en los siguientes programas seguir tocando este tema y seguir amén. ministrando la vida de nuestros hermanos. Sí, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Amén, Jaimito. Muchas gracias. A tiempo de despedirme de ti, me despido, nos despedimos todos los hermanos. Síganos en nuestras redes, coloquen like, comenten, compartan Amén. con otros. Queremos bendecir y crecer en las redes, pero no para ser famosos, no nos interesa ser famosos. Nos interesa No nos bendecir y llegar a mentimos. más gente con la verdad de la palabra. Y bueno, todo lo que hacemos, todo lo que decimos, todos los ejemplos que damos los sometemos siempre al escrutinio de la palabra de Dios. Vayan a sus Biblias y corroboren por ustedes mismos que lo que decimos corresponde a una correcta interpretación bíblica. Eso es lo que nos da seguridad y firmeza en lo que hacemos. Amén. Bendiciones, Jaimito. Que Dios les bendiga, hermanos. Hasta la próxima entonces. Un saludo a toda nuestra audiencia. Luchito, nos encontramos en el siguiente programa. Dios los Amén. bendiga. Bendiciones.